Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús, Hechos capítulo 4, verso del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Quiero que vea este capítulo tan corto, pero tan profundo. Porque dice, esta piedra que tú desechaste como el edificador, ahora ha sido la piedra principal. En otras palabras, lo que está diciendo, ha venido la piedra que tú echaste, que dijiste que no servía, ahora es la piedra principal del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nos dijo, sea notorio a todos, ¿quién? Vosotros, a nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Cuando está hablando, cuando hay una palabra, cuando la palabra él tiene un acento que está hablando, está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Amén. Entonces ponga su Biblia ahí donde está a un lado, vamos a orar para que el Señor nos revele su palabra y nos hable en esta tarde. Señor Jesucristo, estamos aquí delante de ti, dispuestos para recibir tu palabra. Abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, Señor, sobre todo, porque nuestros corazones pueden ser duros, pero Señor, pero tu palabra es más importante que una espada de dos filos, Señor, y es más duro que cualquier piedra, Señor, de este planeta, de nuestros corazones, Señor, y es palabra viva y eficaz. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos estar aquí presentes para escuchar una vez más tu palabra, y estamos aquí, Señor, pidiéndolo, lo recibimos y te damos gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice amén, y el pueblo grita amén. Tome su asiento a donde está. Dígale a su hermano, eres importante. Dígale, eres importante. Y ahora voltea a su otro hermano y dígale, tú eres importante. Y quiero que agarren sus Biblias, porque las van a ocupar ahorita. Si tiene su Biblia, agárrenla. No la ponga abajo del asiento, agárrenla. En esta tarde le voy a hablar sobre la importancia del nombre. Todos digan la importancia del nombre. Díganlo otra vez, la importancia del nombre. Sean notorios, dijo en Hechos, ¿verdad? El nombramiento de nuestras pertenencias ha sido tan importante porque nos ayuda a reclamar lo nuestro con o sin nuestra presencia. No hay nadie que compre algún artículo valioso o alguna cosa que le importa tanto sin que le ponga su nombre. Todos digan, Señor, revélame tu palabra. Dígalo más fuerte, revélame tu palabra. Es más, toda persona que es propietario de algún terreno, lo primero que hace al conseguir esa tierra es ir al frente del gobierno o ir al frente del propietario para poner al título de esa propiedad su nombre. ¿Están conmigo? Es tan importante tener el uso de nuestro nombre porque de esa manera somos identificados que somos los propietarios. Quiere decir que todo lo que nosotros compramos, vendemos y tomamos por posesión se nos dará a nosotros o lo entregaremos en nuestro nombre, porque es nuestra propiedad y con el nombre tenemos la autoridad. ¿Están conmigo? Primera de Mateo 1:21 nos dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus ¿qué? Pecados. Mateo nos dice que el nombre de Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. La mayoría de las personas que tienen un diálogo con alguna persona que hace un mandato siempre preguntan, ¿y quién te dijo que lo hicieras? ¿Quién te dijo que tú tenías que venir a decirme? ¿Quién te dijo que lo tenía que hacer? Y
Y la mayoría, sea niño, sea joven o adulto, dice: Pedro me dijo, o mi papá José dijo que tú tienes que hacerlo. La mayoría de las personas siempre contestan de esta manera. Todos pronuncian un nombre para hacer referencia de que la autoridad que hizo el orden es de parte de esa persona y es por él de esa persona. Es más, Jesús le dijo a los apóstoles en Mateo 11:28: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, Felipe tuvo la duda, como algunos diciendo: entonces el Padre tiene que ser una persona, porque él dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él dijo: tiene que ser una persona, y todavía le dijo Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, pero Jesús le responde primero a los judíos en Juan 10:24-30, y dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. La palabra Cristo quiere decir el ungido. Es por eso que Jesús abrió el libro de Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles en el verso 21: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús le dice en otras palabras: yo acabo de ser ungido enfrente de sus ojos. Acabo de ser ungido delante de sus ojos para predicar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados. Porque si nosotros nos miramos las escrituras, esto acontece en Lucas capítulo 4, está a punto de comenzar su ministerio. ¿Están conmigo? Y dice la palabra del Señor: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Porque él estaba hablando palabras de gracia. ¿Por qué es que estaba hablando palabras de gracia? Porque él acababa de ser ungido. Todos digan ungido. Porque fue la unción que hizo la diferencia en Jesús, y es la unción la que hace la diferencia en nuestras vidas. Es por eso que nosotros somos liberados, somos renovados, somos rescatados, somos levantados, no sé si alguien está entendiendo. Es por eso que nosotros somos cambiados a una nueva persona, porque la unción es la que hace la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le respondió a los judíos: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. En otras palabras, él dijo: yo ya les he dicho de mi Padre, yo ya les he comentado, pero ustedes no creen. Las ovejas que son mis ovejas reconocen a su pastor. Es por eso que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque es sus ovejas, tiene un nombramiento, es parte de alguien que tiene un nombre. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y Juan 10:30 termina diciendo: yo y el Padre uno somos. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. En Juan 14:8-14 dice: Jesús le dijo, tanto tiempo, hablando Jesús a Felipe, le dijo: estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al... ¿Quién? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él, con la palabra E y un acento, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, creerme por las mismas palabras. De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre en mí, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quiere decir, todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, vamos a recibirlo, porque es el nombre el que nos da la autoridad, es el nombre el que nos da el
respaldo, es el nombre que nos da el poder para hacerlo todo. ¿Cuándo dicen amén? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, porque es importante que tengamos el nombre de Jesús sobre nuestras vidas, porque Juan 3:16-18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Tiene una palabra de él con acento. Cuando la palabra él tiene un acento, dijimos que está haciendo referencia a Dios. Dice, pero Juan nos dice con un acento en la palabra él. Y en el verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, el que no cree en el nombre de Jesús no es salvo. Es más, Jesús lo dice en Marcos 16: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. Echarán fuera demonios, hablarán en las nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús, todo es por el nombre del Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo de esta tarde. Todo es en el nombre de Jesús. Es más, Pedro les dijo a los judíos y a todos los que estaban ahí alrededor de él, en Hechos capítulo 2, verso 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando está hablando de Jesucristo, está hablando Jesús el Cristo, Jesús el ungido, y nos sigue diciendo: para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos usar el nombre de Jesús, no solamente para oración, no solamente para una petición, es que es el nombre que nos da autoridad, es el nombre que nos va a levantar, es el nombre que nos va a salvar para ir a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? La palabra acts en inglés traducido del español quiere decir actas. Todos digan actas. El diccionario nos afirma diciendo que un acta es un documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un hecho que aconteció. Es por eso que el libro de los Hechos se llama libro de los Hechos, porque es un acta de acontecimientos importantes. Es un libro que tiene los hechos, algo que aconteció, que verdaderamente sí fue conducido, realmente sí fue hecho. Es un acta que nos da todo lo que pasó en el tiempo de la iglesia primitiva, y nos da un ejemplo para que nosotros lo hagamos. ¿Están conmigo? Hechos 2:41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, pero fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, conforme Pedro les acababa de decir hace 3 versículos atrás, en el nombre de Jesucristo. Es más, Hechos 8:12 nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo los señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y es más, dice que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Hechos 8:16 nos dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. No me lo pusieron ahí arriba. Hechos 8:16 nos dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Jesús nos dijo en Mateo 28:19 que tiene que ser el nombre del Padre, del
Hijo, del Espíritu Santo. Está hablando de la misma persona con tres, porque hay personas que son padres, son hijos y hasta son abuelos. Padre es un título, hijo es un título. ¿Están conmigo? Entonces, Hechos 12, 16, ¿qué nos dice? Porque si aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de... Y es un libro de actas, un libro que es un documento oficial que realmente sí aconteció. Hechos 9, 15, 22 nos dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido. Dios hablándole a Ananías para que fuera con Pablo. Le dijo, ve porque es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando ustedes tienen un problema, cuando ustedes tienen una situación, recuerden, nosotros no estamos solamente aquí para adorar ni para recibir. Estamos para padecer por el nombre. Estamos para padecer por el nombre de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros, por el sacrificio que Él dio por nosotros. Nosotros estamos, en otras palabras, en padecer por lo que Él hizo. ¿Están conmigo? Y Dios hablándole a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entrando en la casa le dijo a Pablo, hermano Saulo, el Señor Jesús. ¿Quién? ¿Quién le dijo? Se lo dijo Jesús. No se lo dijo alguien más, se lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba de Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que le asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Hablando de Pablo, ellos decían, ¿no es este el que perseguía, el que hacía, el que mataba, el que destruía? ¿No es este Pablo? Pero en el verso 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús era el ungido. ¿Están conmigo? Jesús dijo a Nazaret, cuando comienza su ministerio, él agarró el libro de Isaías y dice la palabra que él buscó en donde decía, y lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y etcétera. Es más, Jesús nos demuestra que Él era el Cristo porque estaba ungido, era el ungido. Jesús es el nombre del ungido y Jesucristo es Jesús el ungido. Es más, Hechos 10, 46 al 48, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de... ¿Qué dice el acta? Que es en el nombre de... El bautismo tiene que ser porque el documento dice que tiene que ser en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19, 4 al 5, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. En otras palabras, porque se lo voy a explicar un poco más adelante lo que dice Pedro. Pablo dice, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En otras palabras, Jesús el ungido. Cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor. El acta nos acaba de decir que es en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2, 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detenéis? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su... ¿Por qué en su nombre? Porque Colosenses
3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Juan 10:30 nos dijo: yo y el Padre uno. La importancia del nombre. ¿Por qué es importante el nombre de Jesús en nuestras vidas? Porque Pablo dice en 1 Corintios 6:11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pedro nos dijo en Hechos 2:38 que es para el lavamiento de nuestros pecados. Usted no puede lavar un vaso sin jabón. Usted necesita jabón para lavar, para purificar, para desinfectar el vaso. Si nosotros no tenemos el jabón, no se limpia. Si usted no tiene sangre, sus pecados no son lavados. ¿Cómo invoco la sangre del Señor Jesús? Por medio del nombre del Señor Jesucristo. Por medio del nombre del Señor Jesucristo hay sanidad. Por nombre del Señor Jesucristo que llegamos a la salvación. Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Pedro nos dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted no ha lavado sus pecados si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús. Oh, es que yo me bauticé en el nombre del Padre. El acta nos dice, el libro de las actas, el libro del documento oficial de los apóstoles, en donde Pablo, en donde Pedro, en donde Juan, en donde todos los apóstoles bautizaron hasta casi 3,000 personas en un día, nos dice que lo hicieron en el nombre de Gálatas 3:22 al 29, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a ¿quién? ¿Quién es? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ¿quién? Ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. El que creyere y fuere bautizado, nos dijo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué tengo que creer? Romanos 10, el apóstol Pablo le dice: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Quién es Cristo? Para justicia a todo aquel que en él cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas qué dice acerca de ti: está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que ¿quién? No el Padre, no el Hijo, no el Espíritu Santo, sino que el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en el que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿quién? Será salvo. El nombre de Jesús es importante para nuestra salvación. Porque es que se tiene que conocer el nombre de Jesús. Porque sin el nombre no hay salvación. Sin el nombre no podemos ir al cielo. Sin el nombre no podemos ser salvos. Cuando dice amén. Eres el honor de la pausa, Señor Jesús, más fuerte. Estamos hablando de la importancia de quién. Colosenses 2, del 8 al 12, mirad
que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿quién es Él? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en ¿quién? ¿Quién es Él? Que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, ¿con quién? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo puedo nacer por medio de Cristo? ¿Cómo puedo nacer por medio de Jesús? Las Escrituras nos acaban de decir que tenemos que ser sepultados en Cristo y que tenemos que ser resucitados en Cristo. Bueno, lo bueno es que Jesús fue el que contestó esta pregunta, y nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba con Nicodemo, y nos dice la palabra: vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y respondió Nicodemo: ¿cómo puede un hombre entrar una vez más al ambiente de su madre ya siendo viejo? ¿Acaso tiene que entrar por segunda vez y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de él no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Segunda de Corintios 5, 14, 17. Porque el amor de Cristo, ¿quién es Cristo? Nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, Pablo diciendo: del modo que si alguno está en ¿quién? En Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Jesús nos dijo que debemos de nacer de nuevo por agua y del Espíritu. Pablo nos dijo que nosotros somos sepultados en Cristo, en Jesús, y somos resucitados por medio del bautismo. Nacemos de nuevo por medio del bautismo y nacemos en el Espíritu cuando Dios nos llena. ¿Están conmigo? Primera de Corintios 15, 35 al 36. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y este es Pablo hablando, y dice en el verso 36: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Si usted no muere antes de que usted muera en la carne, usted no puede ser vivificado. ¿Están conmigo? Primera Tesalonicenses 4, 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de voz, descenderá del cielo, y los muertos en ¿quién? Cristo Jesús resucitarán primero. Quiere decir que los que estamos bautizados en el nombre de Jesús, si morimos, morimos en Él y resucitaremos en Él. Si vivimos en Él, seremos transformados en Él. Si no tenemos el nombre de Jesús, Él no puede ser propietario. Nosotros necesitamos el nombre de Jesús en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Yo voy a dar un ejemplo. Cuando usted va a un Starbucks, ¿cuántos han ido a un Starbucks? O tal vez son de volada. O café, no, el café no es por acá. ¿Qué es lo que le dice el barista? Le dice, ¿cuál bebida quiere? Le dice, pues quiero un frappuccino de caramelo. ¿Y cómo lo quiere? No, pues con leche lactosada. ¿Lo quiere con más caramelo? Sí. Caramelo.
Juan. No, ok, Juan, ya lo pregunta ahí. Y ya usted espera por su café y va, ya cuando se lo hayan hecho y dice Juan, ya pues usted va por su café porque dice Juan, ¿verdad? Ok, te voy a poner un ejemplo. Si yo agarrara esta botella, o yo voy a Starbucks, o café no, vamos a poner el Oxxo para más fácil. Y usted compra su café y ellos le dicen, ¿qué nombre quiere que le ponga? ¿Cuál es su nombre? No, pues Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok. Va, usted espera, se sienta en su café y dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya está listo su café. Yo no sé quién es Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque Padre es su título, Hijo es su título. Entonces, la persona que dice, no, pues yo no sé de quién es, ahí se va a quedar el café y se va a derretir porque no tiene nombre. Pero cuando yo sé cuál es el nombre, yo puedo ser reclamado en el día final. Cuando los muertos en Cristo resuciten, yo voy a poder reclamar ese tiempo. Él va a decir, tú tienes mi nombre, tú vas a venir conmigo. Tú tienes mi nombre, tú vas a ir al cielo. Pero si no tenemos el nombre, el que no tenga el nombre de Jesús tiene el nombre de la muerte, porque el nombre de Jesús solo se aplica a aquellos que nacieron de nuevo y en Cristo. ¿Quién? Para nacer en el Espíritu necesitan ser bautizados invocando su nombre. El ADN se consigue por medio de ¿qué? ¿Cómo se consigue el ADN? Científicamente usted solamente puede conseguir ADN, usted solamente puede hacer un análisis de ADN como sangre, solamente por sangre. Si usted quiere comprobar que su hijo es su hija o X cosa, tiene que tener una prueba de sangre. ¿Cómo sé que soy de Cristo, o sea, de Jesús, y que tengo su ADN? Porque tengo su sangre. ¿Cómo recibo la sangre de Cristo que lava mis pecados? Pedro nos dijo que por medio del bautismo, para el perdón de nuestros pecados, que es en el nombre de Jesús, el Cristo más corto, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de mis pecados. Y Hechos 4:12, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre. No es Pablo, no es Juan, no es María, no es Filipo, no es Felipe, no es Abraham, no es Daniel, no es Salomón, no es David, no es nadie más, no es ni Padre, no es ni Hijo ni Espíritu. Es en el nombre del Señor Jesucristo, que es, no hay otro que está bajo el cielo